Murió Jorge Lanata, el periodista de 64 años, estaba internado desde junio pasado. Estamos en vivo desde el Hospital Italiano, donde falleció pasada las 3 de la tarde con Fito Esbriza. También estamos en directo en su casa, donde vivía con su esposa Elba Marcovecchio. Allí está Germán Condotto. Desde Radio Mitre, su último lugar de trabajo y desde donde transmitía también, está Alejo Santander. Y estamos en vivo desde la Casa de la Cultura, sobre la Avenida de Mayo, donde van a velar a Jorge Lanata. Allí estamos con Gisela Busaniche. Buenas noches, bienvenidos a Telefe Noticias. Ya nos vamos al Hospital Italiano con Fito Esbriza. Te escuchamos, Fito. Así es, y Jorge Lanata estuvo internado en este hospital 6 meses y medio. Ingresó al Hospital Italiano el 14 de junio pasado para realizarse una serie de estudios de rutina, pero los médicos en ese momento decidieron que había que dejarlo internado. A partir de ese momento comenzó una suerte de lucha en donde Lanata fue intervenido quirúrgicamente 4 veces y bueno, y su familia apostó a una recuperación y a su enorme capacidad de resiliencia. 24 y 25 de diciembre Lanata inclusive estaba consciente, pero las últimas 72 horas fueron críticas y a las 15:20 de esta tarde falleció. Ya volvemos, Fito, con vos. Así salía Elba Marcovecchio en horas de la tarde, apenas después de conocida la triste noticia del fallecimiento del periodista. Ya desde el 27 de diciembre, la propia Elba había comunicado que la salud de Jorge se había deteriorado y, acompañado por su círculo más íntimo, pasó estas últimas horas allí en el barrio de Almagro, en el Hospital Italiano. La confirmación llegó poco después de una situación conocida del estado crítico de salud del periodista, y Elba, después de este momento, llegaba a su casa donde está trabajando Germán Condotto. Germán, buenas noches. Hola, buenas noches. Y después del Hospital Italiano, Elba se acercó hasta este que es el Palacio Strogamó, que es su lugar de residencia. Si bien no compartían el mismo departamento con Jorge Lanata, cada uno tenía un departamento en diferentes pisos, pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Ella está en el interior ahora de su residencia, según nos informaron, acompañados de uno de sus hijos que tuvo con el matrimonio anterior, del cual también enviudó, y también de otros familiares que se acercaron a ellas ni bien se conoció la noticia. Y se acercó ella acá acompañada por una de las abogadas que es amiga suya también y parte del equipo de trabajo que la trajo en auto hasta este lugar. En Radio Mitre, su último lugar de trabajo, está Alejo Santander. Alejo, te escuchamos. El último lugar donde trabajó Jorge Lanata, la última radio. Aquí, Lanata Sin Filtro se había convertido en un clásico de las mañanas. Y desde el momento en que hoy se conoció la noticia, la grilla, los columnistas, los conductores volaron por los aires, porque en esta radio todavía no se habla más que de la muerte de Jorge Lanata. Estamos también en vivo desde la Casa de la Cultura, donde van a velar a Jorge Lanata. Gisela Busaniche, buenas noches. Buenas noches, Erika, Mariano. Es el lugar elegido, la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo, 575, donde van a despedir al periodista Jorge Lanata. Por esta puerta, dentro de un rato o mañana a la mañana, eso está en definición. Van a pasar sus familiares, periodistas, colegas y todo quien quiera despedirlo. Rodolfo Barili, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodi. Hola, Marian. ¿Cómo están? Bien, aquí, conmocionados todavía con la noticia. Sabemos de tu cercanía con Jorge. ¿Cómo te impacta? ¿Qué te genera esto que conocíamos esta tarde, pasada las 15:30? Un día raro, un día extraño, un día con mucho dolor y a la distancia todo es más difícil, porque nos hubiera gustado con Lara estar acompañando a Elba, a sus hijas, a los hijos de Elba, a los amigos. La distancia hace que uno no pueda abrazar y que no alcance el celular para acompañar a los que amás y a los que amaba Jorge, a los amigos, a la gente que ha tenido gran parte de su vida al lado de él. Un desenlace inevitable. Hace un tiempo yo en una nota me preguntaban cuál era la situación y yo hablaba de un milagro, porque la ciencia y la medicina no tenían mucho más para hacer ya hace meses, pero la esperanza de Elba, la de sus hijas, la de sus amigos, estaba intacto como cualquier ser querido. Me parece que hay dos dimensiones claras,
la dimensión del tipo público, ese tipo que marcó el periodismo en las últimas décadas, ese transgresor, ese hacedor, ese provocador que disfrutaba de ese rol de provocar, ese tipo brillante para crear medios como Página 12, para pasar a la radio como con Hora 25, por ahí los más jóvenes lo conocen solo con La Nata Sin Filtro, Claro. y el tipo que hizo Día D y PPT. Uno de esos tipos que aparecen muy poco en las profesiones y que la nuestra, la de periodismo, definitivamente la marcó. Por supuesto, había una barrera, Rodi, hoy, mucho más allá de lo profesional personal en tu caso, ¿no? También con Lara. Vamos a compartir el posteo que hacías esta tarde, donde se lo ve a Jorge con Elba, con su esposa, a Lara, tu esposa, y a vos recordándolo, ¿no? ¿Esta foto de cuándo es? no sé de qué escena habrá sido. Puede haber sido una de las últimas cenas que tuvimos en la casa de él, antes de la internación. A Jorge y a mí nos habíamos cruzado por laburo, obviamente uno se cruza en la vida, pero casi no teníamos relación. Y fuimos convidados de piedra por la amistad de décadas que tienen nuestras esposas. Así que, nada, un tipo muy afable en lo personal, más allá de ese personaje de la tele, un tipo siempre dispuesto, generoso a abrir las puertas de su casa, un entrañable en la intimidad. Le decíamos, la última internación, la del año pasado, él hizo una editorial donde hablaba un poco nos mandaba a todos a vivir, porque el tiempo se va. Sin embargo, cuando vos lo veías a Jorge, en lo personal parecía le decíamos Highlander, porque él vivía sin pensar en irse. Recién la última internación del año pasado, que fueron más de 20 días y realmente la pasó muy mal. Él, sus hijas, su esposa, sus amigos. Recién ahí hubo como un rapto de conciencia de, ojo, aprovechen a vivir. Pero Rodi, Jorge vivió de la manera que quiso, y cada cosa que quiso hacer la hizo. Hoy hay un documental sobre su vida no estrenado, que seguramente verá la luz en los próximos meses y que tendrá una sola temporada. Él soñaba con una segunda, y que narra su vida dura. Y en el aspecto personal, la primera vez que lo vi, recuerdo, no fuimos amigos, tenemos una relación cordial y de mucho cariño, porque nuestras esposas son amigas y se aman. Y recuerdo haberme dicho desde el lunes, apenas entré al departamento, me dice, desde el lunes competimos vos y yo. Claro. Estaba relanzando los colegas de Canal 13 de noche, y charlamos muchísimo de noticiero y lo que él pensaba, y nos volvimos a juntar. Nada, una persona muy afable, muy generosa, en lo personal, y un implacable en lo laboral. Te podía gustarte o no lo que hacía Jorge, lo que no pasaba era inadvertido. Siempre fue un tipo que buscó trascender y lo logró. E insisto, una de las cosas más particulares es que la logró tanto en la gráfica como en la radio, como en la tele. Y este año que tenía planeado volver y que, bueno, nada, circunstancias obviamente que sobran detallar, le impidió volver a hacer una temporada más de PPT. Rodi, lo pintaste como la persona que muchos no hemos tenido la oportunidad de conocer, ¿no? En su casa, de entre casa, y siendo más que un periodista el que recibía amigos en su hogar y creaba todos esos ambientes que era capaz de hacer en la tele, en los medios donde trabajaba, pero también con quienes recibía, y ni hablar con los colegas. Te mandamos un abrazo y también a tu familia a propósito de la cercanía que tenían con la Nata. Grande a Lara, claro. Un abrazo para todos y un beso para Elba, para los hijos de Elba, que hacían la tarea con él cuando llegaban del colegio, para sus hijas, para sus exparejas, porque todos, para sus amigos de siempre, porque todos en este momento comparten el dolor. Y desde acá respeto para despedirlo como imagino él hubiera deseado, sin ningún tipo
interna o de otra cuestión que tuviera que ver con recordarlo como fue en vida y respetando el dolor de quienes lo quieren. Gran abrazo para ustedes. Gracias, Rodi. Hasta luego. Vas a escucharlo ahora a él, a La Nata por La Nata. Es la percepción del periodista sobre él mismo y sobre su carrera. 99% parecido a lo que aparezco. Me llevaría demasiado esfuerzo ser otro. A medida que estoy más viejo, soy más yo. Para mí es muy importante ganar libertad. Creo que lo fui logrando. Igual todavía no soy absolutamente libre. Yo sería mucho peor de lo que soy. En mi equipo se reían porque yo dije, estoy harto de ser prudente. Y me miraba como diciendo, hijo de puta, vos decís. Y yo a veces me siento prudente a pesar de todo. Lo que pasa es que nos cuesta porque no estamos acostumbrados, ¿me entendés? Estamos como impostando ser otros, digamos. A mí me parece reparador ganar libertad, ¿me entendés? Qué bueno. Y de esta manera lo despedía Georgina Barbarossa. Gracias por haberme ayudado en el peor momento de mi vida, decía Georgina en sus redes sociales. Y estamos con ella, con Georgina. Buenas noches y gracias también por esta comunicación, Georgina, en un momento tan particular, ¿no? Con el recuerdo, ni más ni menos, que una persona que todos sentimos la pérdida, pero particularmente quienes han tenido con él una relación en algún momento de trabajo o personal, ¿no? Sí, realmente es un momento. ¿Me escuchan bien? Porque estoy en mitad de la montaña. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, Georgina, sí. Estoy en Córdoba, perdón, chicos. Es un día muy triste, muy triste. En realidad es un desenlace que estábamos esperando un milagro, porque hacía muchos meses que pobre Jorge estaba sufriendo. Y nos partía a todos el alma y seguíamos el minuto a minuto de una persona sin pelos en la lengua. Recién Bariri lo describió como nadie, un hombre valiente, un hombre maravilloso, pero un hombre al que yo me acerqué cuando lo mataron a mi marido, porque no sabía qué hacer, estaba totalmente perdida, y él me abrió las puertas de su casa y me ayudó, y me presentó en ese momento al doctor Gil Lavedra, que me derivó al doctor Marco Salt, y después al juez Cavallo, y a un montón de gente que yo no conocía, que no tenía la menor idea, porque claro, necesitaba un abogado penalista y estaba perdida, y él me ayudó permanentemente, estuvo a mi lado y no se separó, y yo de eso no me olvidaré jamás, y siempre se lo agradecí. Yo lo quería mucho y él odiaba porque yo siempre decía la famosa frase que le decimos todos, cuídate, y claro, me insultaba. Pero realmente... Sí. Nada, queremos agradecerte por haber compartido estos minutos, estos segundos con nosotros para recordarlo a Jorge. Te mandamos un beso grande y un abrazo también a todo tu entorno familiar, ¿no? Porque también fue importante para contenerlos. Sí, claro que sí. Yo quiero mandarle un beso a toda su familia, a todos sus amigos, a sus mujeres, a sus exmujeres, a sus hijos. Un beso enorme, porque realmente Jorge es una persona única y realmente es icónica, va a ser muy difícil, no hay otro igual. Un beso, chicos. Un beso. Gracias. Y estamos en vivo desde el Hospital Italiano, donde murió hoy cerca de las 3 de la tarde. Estamos trabajando allí con Fito Esbriza. También en directo en su casa, donde vivía con su esposa, Elba Marcovecchio. Allí está Germán Condotto. En Radio Mitre, donde hacía su programa de radio, en el último tiempo estaba transmitiendo desde su casa, pero también estamos allí con Alejo Santander. Y estamos en directo en la Casa de la Cultura, sobre la Avenida de Mayo, donde van a velarlo a Jorge en las próximas horas. Allí está Gisela Busaniche. Estamos con Alejo Santander en el lugar en donde transmitía su programa de radio, lugar emblemático porque durante más de 10 años se llevó adelante su programa allí, Alejo. Sí, la última casa radial de Jorge Lanata. Y el 27 de diciembre se comentaba en los pasillos de esta radio que su estado de salud era muy delicado. Y claro, ninguno de quienes forman parte de Radio Mitre sabía quién le iba a tocar dar la noticia. Fue María Isabel Sánchez a la que le tocó al aire tener que comunicarlo. Y hace un ratito nos contaba cómo fue ser ella, hace un momento nada más, la que diera la noticia de la muerte de Jorge Lanata, y esto nos decía. Nosotros estábamos haciendo encendidos, sabíamos desde el comienzo del programa que eran los últimos instantes de la vida de Jorge. Ya
se sabía que estaba muy, muy grave. Y nos costó muchísimo, muchísimo hacer el programa, tratar de ponerle humor, tratar de que se note lo menos posible cómo estábamos. Y bueno, finalmente me tocó dar esa noticia que no hubiera querido tener que dar nunca. Nosotros, pese a que sabíamos que Jorge estaba sufriendo, que estos últimos 6 meses de su vida fueron terribles, internado en terapia intensiva, es como que uno siempre se aferraba al milagro que tantas veces sucedió en su vida, ¿no? Que tantas veces parecía que Jorge se iba y volvía, y hasta lo dije al aire un poco y pasaba un poco eso. Es como que siempre hasta el último instante decíamos, o nos aferrábamos a ese hilo de esperanza de decir, y quizás puede volver a la radio, porque era realmente un guerrero, un tipo que se aferró a la vida de una manera que es un ejemplo para todos nosotros, pese a, bueno, a todas las dificultades y a todo el sufrimiento que había tenido Jorge en su vida. Rezaba porque no fuera, porque no me tocara, y porque yo sabía que obviamente nos íbamos a angustiar todos y que a veces es muy difícil tratar de mantener el profesionalismo en un momento tan duro y tan triste. Rogaba que no me tocara y lamentablemente me tocó y bueno, obviamente entre lágrimas, como estábamos todos, porque todos estábamos así, y bueno, es un momento muy, muy difícil. María Isabel Sánchez hablaba de un guerrero, de un distinto. Mirá lo que escribió Mario Pergolini, se fue un distinto, un referente de esos que no pasan desapercibidos por la vida. Adiós, Jorge, fue un gusto, te extrañaré. En determinado momento, la Nata, a propósito de las diferentes situaciones que atravesó con su salud, fue consultado sobre la muerte. Y esto decía. Ese mes que estuve completamente fuera de servicio, yo tuve como sueños muy vívidos y sentía que estaba completamente afuera. Y me desperté con la sensación de, ¿podría haberme quedado? Esa era mi pregunta, ¿no? Si me hubiera quedado, ¿dónde me hubiera quedado? ¿En qué lugar de los sueños que tuve? Pero yo creo que nosotros somos estrellas. Me imagino que somos energía o luz. Por supuesto me gustaría encontrarme con mi familia, o con algunos amigos, pero más que nada me gustaría ver, me gustaría darme cuenta, descubrir. Ojalá se haya encontrado con esos deseos que recién manifestaba Jorge. Otra persona que lo conocía mucho y desde hace muchísimos años es nuestro compañero Reinaldo Sietecase. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rey. ¿Qué tal? Buenas noches. También lamento, como decía Rodi, no estar lejos de Buenos Aires hoy, pero bueno, ustedes me permiten esta posibilidad. Sí, lo conocía a Jorge desde 1990, cuando fue a Rosario a hacerle una entrevista a Roberto Fontana Rosa, y nosotros con otros colegas, Pablo Feldman, Horacio Vargas, rosarinos entusiastas, admirábamos Página 12, y fuimos a verlo, a ver cómo hacía la entrevista. Nos fuimos a tomar un café a un bar de la esquina, y empezamos a hablar de periodismo. Nos conocíamos hacía una hora y él en un momento nos dijo, creo que esta anécdota lo pinta la Nata, nos dijo, ¿cómo que hay un solo diario en Rosario? Sí, estaba el diario La Capital. Y es muy difícil hacer un diario, le dijimos, y él dijo, vamos a hacer uno. Y recuerdo haberle preguntado, ¿y con quién? Y él dijo, con ustedes 3. Y a los pocos meses, la Nata estaba instalado en Rosario, les recuerdo, en septiembre de 1990, y con nosotros 3 estaba haciendo un diario en un departamento alquilado con 3 máquinas Olivetti y un fax. Y ahí nació Rosario 12 y mi relación con él, que pasó de la admiración a la amistad y después tuvo distintas vicisitudes, ¿no? Por eso digo, quiero recordarlo en 2 dimensiones. La primera, como lo que representa periodísticamente. La Nata, a partir de hoy, está en un Olimpo muy selecto. Es uno de los, yo diría, el último gran editor periodístico de la Argentina. Ahí está con Jacobo Timerman, con Natalio Botana, con Héctor Ricardo García, con no muchos más. Representa realmente una suerte de bisagra. Es decir, él modificó con Página 12 el periodismo gráfico. Modificó y revolucionó de tele, el periodismo en la tele con Día D. Hasta ese momento era Néstor y Grondona, una planta, una mesa, y tratando de quedar bien con los 2 invitados, haciendo una neutralidad falsa. Contra eso fue la Nata también en televisión y revolucionó la televisión. Y significa eso, genial, talentoso, autodestructivo, ególatra, complejo,
un personaje realmente muy singular, con un talento inusual para lo que uno ve en el periodismo habitualmente, ¿no? Y en lo personal, yo tuve un proceso, lo acompañé en muchas aventuras. La Nata fundó, atención, 2 diarios y 3 revistas. Debe haber pocos editores en la Argentina con ese currículum. En varios de esos proyectos lo acompañé y después tuvimos diferencias que fueron públicas de praxis periodística, de mirada ideológica. Yo lo había visto pelear con Menem, pelear con la Alianza, pelear con los Kirchner y no podía aceptar que no peleara también, pelear entre comillas, ¿no? Hacer críticas a Mauricio Macri. Pero bueno, nunca dejé de tener esta cuota de respeto y admiración, a pesar de la distancia en la que nos mantuvimos en los últimos años, ¿no? Gracias también por este recuerdo, esta reflexión de parte de tu historia también compartida con la Nata. Reinaldo, gracias. Un abrazo grande. Y Reinaldo mencionaba a Mauricio Macri. Bueno, a través de su cuenta de ex, dijo Macri, el expresidente: Jorge, te voy a extrañar, te conocí hace muchos años, tuvimos millones de disidencias, pero las coincidencias fueron muchas más. Marcaste una época en el periodismo argentino, lideraste la lucha por la libertad y el futuro de nuestro país. Nos reencontraremos en algunos años. Gracias por tu amistad. A propósito de que él no le temía a nada, no temía al fracaso y entonces estaba decidido siempre a emprender, a tal punto que llegó al teatro y en el 2008 subía al escenario del Maipo. No querés ponerte el conchero del todo, sos incoherente, es largo, tiene que ser más divertido, te frivolizaste, sos Ikonikov, no llegás a ser Pinti. Hola, Pinti. Tenés que invitar a Tato. Tato. ¿Por qué hablas en serio? No vas a poder volver del ridículo. ¿Quieres ser actor? No, lo que hace es periodístico, no artístico. Va a poder, no va a poder. Me tienen todas las bolas por el piso. Déjenme ser persona. Por respeto a los capocómicos no soy eso, no soy periodista, soy la Nata, soy lo que soy, no quiero ser actor, no quise serlo nunca, si no probablemente lo hubiera sido, qué sé yo, tampoco me parece algo tan imposible de lograr. Mira, para mí todos los medios son experimentales y yo trabajo en los medios de esa manera, en los diarios, en las revistas, en la radio, en la tele. Siempre hay algo nuevo que podés hacer. En este caso el escenario como medio de comunicación, ¿no? Quien está en pantalla, y le agradecemos, es Ricky Pashkush, el director de La Rotativa del Maipo, el espectáculo que protagonizó Jorge. Hola, ¿cómo estás, Ricky? Buenas noches. ¿Qué te genera verlo a Jorge ahí en el escenario? Me trae un recuerdo hermoso, me parece una persona que va a ser extrañada de una manera muy profunda. Y por supuesto que yo lo conocí de una manera diferente y yo estoy escuchando todo lo que han dicho hasta ahora y son recuerdos muy emotivos, pero yo lo conocí por otro lado. Un día Lino Patalano me llama y me dice: mira, voy a hacer una revista con Miranda, el grupo Miranda, y la vedette va a ser Lino, va a ser Jorge Lanata. Yo digo, ¿cómo Jorge Lanata? Sí, va a ser Jorge Lanata. Entonces me lo presenta, yo le tenía un respeto enorme, yo lo conocía por diferentes lados, pero tenía una mirada muy, quizás hasta prejuiciosa y solemne de lo que iba a hacer. Y fue un encuentro maravilloso donde le hacía preguntas todo el tiempo respecto a la historia, porque ahí él habló no solamente de política, sino de personajes históricos. Iba todos los días, preguntaba cuánta gente había, se ocupaba de las luces, se ocupaba del camarín limpio, se ocupaba de todo lo que hace a un proyecto artístico. Y simplemente a modo de evocación, de una anécdota, de una historia en común, seguía las directivas de lo que yo le decía y un día en el estreno yo fui vestido evidentemente mal. Entonces me dice, pero hoy es el estreno, Ricky. Y yo digo, sí, ya sé, pero estás mal vestido. Y yo le digo, bueno, es el traje que tengo. No, esto no puede ser así. Al día siguiente, de una importantísima casa sastrería de la avenida Alvear, me llaman y yo digo, ¿qué es esto? Voy y me dice el señor, vamos a tomarle las medidas. Perfecto, le digo yo. Y como él era loco y yo también era loco, me dejé tomar las medidas, todo. Le digo, le quiero hacer una pregunta. Estas medidas que me toman, yo no pedí nada. Me dice, no, es un smoking muy especial que ha solicitado el señor Lanata porque dice que usted se viste mal. Y yo digo, pero yo, ¿cuánto cuesta esto? No, lo paga él, es su regalo.
Todavía tengo ese smoking y desde ese entonces ni que hablar que ha habido una relación. Hoy estaba recogiendo los mails que nos hemos enviado tantas veces, cuando se fue a hacer una serie que no recuerdo cuáles eran, que él grabó en el exterior, que me llamaba, me preguntaba cosas. Cuando estaba haciendo el programa de televisión acá, que me preguntaba respecto a coreografías, después cambiaba de idea, siempre cambiaba de idea. Un ser humano que evoco con todo el amor del mundo y que hizo que viviera una experiencia totalmente diferente respecto a lo que un director puede haber vivido y que me ha enriquecido enormemente y del que tengo un hermosísimo y amoroso y cálido recuerdo. Te agradecemos, Ricky, muchísimo la anécdota. También queríamos recordarlo de esa manera, en una de las multifacéticas formas que tenía de relacionarse con la gente, con los medios y con el arte. Te mandamos un abrazo. Así Gracias. Es. Un abrazo para ustedes. Seguimos trabajando en directo, ¿eh? Estamos en el Hospital Italiano, también en la casa donde vivía Jorge también. Estamos con Fito Esbriza en este momento en el Hospital Italiano. Fito, te escuchamos. Así es, Erika, esperando que de un momento a otro se acerque hasta aquí el personal de una casa de sepelios para retirar el cuerpo de Jorge Lanata y poder iniciar el proceso que va a terminar con su velatorio allí en la Casa de la Cultura. Y hablando de la Casa de la Cultura, allí está nuestra compañera Gisela Usaniche. ¿Se sabe, Gise, a qué hora empieza el velatorio? Todo hace pensar que va a ser mañana a las 10, pero había corrido la idea de que fuera a la noche. La familia todavía no está decidida. Había una hora, 22 horas, o podría ser 10 de la mañana. Calculo que en unos minutos les voy a poder confirmar la hora, pero sí va a ser en la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo 575. Y me parece un edificio bastante importante para despedir a Lanata, porque este fue el edificio del diario La Prensa, claro, inaugurado en 1869. Así que imagínense las vueltas, ¿no? Estamos a media cuadra de la Plaza de Mayo y recién acaban de llegar las primeras flores para despedir al periodista. Totalmente, Gise. Ahora vamos con una despedida más, en este caso de Mirta Legrand, que le dedicó estas palabras a Lanata. Falleció uno de los mejores periodistas de la historia argentina, un ser excepcional. Querido Jorge, estarás siempre en mi corazón, que en paz descanse. ¿Cuántas entrevistas habrá hecho Jorge a lo largo de su carrera? Pero si hay una que siempre se va a recordar, es aquella que mantuvo con Charly García. Lo entrevistó para su programa, el reconocido Día D, en el año 2000. Hubo frases picantes, insultos y un ida y vuelta intenso. ¿A vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. ¿Nos vamos a pelear? Peleemos, no, pero no, me estoy peleando con vos. Yo la sigo. Yo creo que sos un artista, García. Bueno, y además soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte... Estás más lindo que antes. ¿Tenés tubo? Y aparte nunca me traicioné. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. Ah. Qué genialidad, ¿eh? Qué genialidad. Una entrevista particular, por cierto. Regresamos a la casa donde vivía Jorge Lanata. Ahí estamos con Germán Condoto. Germán. Elba Marcovecchio está en el interior del Palacio Estruganú. Según tenemos entendido, ella va a salir recién cuando reciba la información sobre el sepelio. Sería para ese lado. En principio está acompañada por uno de sus hijos, también por familiares. Cuando regresó del Hospital Italiano se la vio bajar del auto y ahí empezaron a acercarse personas que viven en otras locaciones dentro del mismo palacio. La abrazaron, estuvieron charlando un rato con ella, todos muy dolidos, se los veía a distancia, y después ella se fue hacia su departamento. Y al lado prácticamente está el de Jorge Lanata, porque ellos vivían en departamentos separados, por más que pasaban mucho tiempo juntos, y Jorge ahí tiene
montado todavía este estudio de radio que utilizó hasta sus últimos días desde acá. Claro, y hablando de estudio de radio montado en el lugar donde está Germán Condotto, la radio es Radio Mitre, que no va a ser un día más, sin lugar a dudas, Alejo, el de hoy. No, esta radio sigue recuperándose de lo que fue el golpe de la noticia. Una noticia que, como decíamos hace un ratito, se esperaba desde hace algunos días, ya se estaba esperando, que nadie quería ser el que la diera, que nadie quería recibir y que no solamente se siente en el aire de esta Radio Mitre, sino también en el control, los operadores, los administrativos, los recepcionistas, todos están todavía, por decirlo de alguna forma, temblando tras la noticia de la muerte de Jorge Lanata. Y claro, los programas tampoco les pasó desapercibido esta noticia porque se movieron las grillas, los nombres propios, se mezclaron conductores, se sumaron columnistas. Esta radio todavía hoy, desde el momento en que recibió la noticia, sigue hablando solamente que de Jorge Lanata y seguramente lo va a seguir haciendo durante las próximas horas. Soy periodista, soy un observador, así se definía Jorge. El periodismo como una forma de vida que le permitió ser, en definitiva, ¿quién era? El periodismo para mí cuando yo era chico era otra cosa. Yo quería ser periodista, yo quería ser redactor de 7 días. ¿Lo lograste? Sí, a los 18 años. O sea que todo lo que me pasó después fue gratis. El regalo. A mí me causa gracia cuando dicen, un creador de éxito. Mentira, querido. De hecho, he tenido, como todo el mundo, más fracasos que éxito. Lo que pasa es que la gente se olvida de los fracasos. Te traje un espejo, lo tenía acá en el bolsillo. Qué hijo de puta. Mirá, esto es que todo te vuelve en la vida, sí, ¿no? Que veo. Veo el paso del tiempo y veo un pibe de Sarandí. Otra de las personas que le dedicó unas palabras fue la China Suárez, la actriz. Fuiste muy cálido y amable conmigo y yo no me olvido de esas personas jamás. El cigarrillo. Recién lo veíamos en una de las entrevistas hablando de la muerte y cómo se le imaginaba fumando. Fuera y dentro de los estudios de televisión y radio, el cigarrillo. Es que para él fue un sello de rebeldía que lo diferenció del resto. Y a pesar de que fue una adicción que él sabía deterioraba su salud, no podía dejarlo. Bueno, ¿cuánto fumás por día? 3. 3 atados. Y alguna vez también leí que decías que no sos un vicioso. Ah, sí, porque era muy moral la pregunta, ¿no? Noticias cada tanto hacen notas muy morales, con preguntas con contenido moral, que en el fondo son bastante hipócritas. Tal vez es una adicción que no te podés sacar de encima. Me gusta fumar, no lo vivo como una adicción. Pero vamos a decir así, si alguna vez tosieras demasiado y dijeras... Voy a dejar. Tengo que dejar. Podés dejar de un día para el otro. No, me imagino que no, claro que no. Bueno, eso no se llama, soy tan voluntario. Eso se llama vicio. Ah, bueno, para lo anoto. ¿Va con B corta? Y estamos trabajando en directo desde el Hospital Italiano. Y también estamos en la casa en donde vivía Jorge Lanata con su esposa, con Elba Marcovecchio. También en Radio Mitre. Y en la Casa de la Cultura, en la ciudad de Buenos Aires, donde van a ser velados sus restos en las próximas horas. Hace un ratito hablábamos del paso de Jorge Lanata por el teatro, por el Maipo. Y otra de las que habló y lo recordó justamente que participó con ella, con él en aquella oportunidad, fue Jimena Capristo. Era una de las figuras más importantes en aquella obra que mezclaba lo periodístico con el humor y con el musical. Y yo obviamente tengo los mejores recuerdos de Jorge. Trabajamos juntos en el Teatro de Revista, era su primera vez, era que se subía a las tablas y fue la verdad que algo icónico. Él era un tipo que era delante de cámara o delante de la gente, del público, era un tipo muy cautivador, que lo escuchabas y te quedabas mirándolo porque tenía esa forma de hablar y de decir las cosas que era muy, pero muy interesante. Y detrás de escena, en los camarines, la verdad que era un genio, buen tipo, mal hablado, puteador, muy divertido. Lilita Carrió también le dedicó estas palabras en sus redes sociales. Participo con profundo dolor del fallecimiento de Jorge Lanata, un luchador por la libertad y contra la corrupción que llevó una vida libre y valiente como un hijo de Dios. Descansa en paz, acompaño a toda su familia
en este momento, dijo Lilita. El diario, una de sus grandes pasiones y grandes amores, ¿no? Fundador, por ejemplo, del emblemático diario Página 12. 26 años tenía. Y también, ni más ni menos, que lo que fue el Rosario 12, recién nos contaba Rinaldo Sietecase, cómo llegó a Rosario y dijo, vamos a armar un diario, y lo hizo con 3 periodistas. Si algo que amaba Jorge era escribir, siempre dijo que quisiera tener más tiempo para hacerlo. Si hablaba la nata de su amor por los diarios, escucharlo en primera persona. La gente se entera de lo que pasa por la televisión o la radio, pero entiende lo que pasa por los diarios. La reivindicación de lo clásico que es un diario. Clásico. Me pasó lo mismo, ¿y el diario? ¿Dónde está? Y ahí, boludo, lo ya sé. No va a ser opositor, no va a ser oficialista tampoco, va a ser un diario, digamos, vamos a contar lo que pasa. La bolsa de Micheli, ¿qué es? ¿Oposición? No es oposición, es periodismo. Yo no le puse la guita en el despacho. Entiendan lo que quiero hacer. A ver, empecemos. ¿Por qué mierda estamos haciendo este diario y no para ti? Por eso ahora me estoy metiendo personalmente con cada cosa. Yo creo que este es un momento donde mientras todos los medios están dando anabólicos, lo que hay que dar es buen periodismo. Mi laburo es lograr que ustedes den lo mejor que tienen. Y el laburo de ustedes es que la gente dé lo mejor que tiene. Saquemos a los tipos malos. Ellos no se dan cuenta de si son buenos o son malos. Ellos todos creen que son buenos. A ver si se bancan ser jefes todos. También Susana Jiménez le dedicó unas sentidas palabras a Jorge Lanata. Hoy perdimos a un gran periodista que luchó con todas sus fuerzas contra la enfermedad y el dolor. Gracias, Jorge, por todo lo que nos diste, por tu valentía de abrirle los ojos a los argentinos sobre tantos horrores que pasaban en el país. Que descanses en paz. Jorge Lanata también estuvo con Susana Jiménez y participó de uno de sus sketches. No, ahí está entrando, mirá. Dígame. ¿Quién fue el hijo de puta que puso un escalón acá? Ah, sí. No, yo todos los años digo lo mismo. Está todo puesto a propósito, porque si usted se va mareando con este redondel, tiene otra opción de marearse con este. Bien. Y de ahí a la yo mierda. Yo digo lo mismo. La Nato, ahí ponen el pie en la silla. ¿Cómo le va, la Nata? ¿Está mejor? ¿Está mejor? Sí, estoy bien. Ay, nos tiene tan preocupados con pero esto. porque todo el mundo lo quiere tanto, la Nato. A mí me gusta decir la Nato con la sueca, qué linda. Con la sueca, divina. Ay, qué linda esa. La gente lo adora, la Nata, la claro gente que lo adora. Sí, lo aman mucho. Está en Suecia la sueca, se volvió a Suecia. ¿Por qué no quiere trabajar más en la televisión? Quisimos que viniera este año con nosotros. ¿Y no quiso? Para competir con vos. Sí, ya sé. Año 2017, ahí Susana evidenciaba también la preocupación que había en ese momento por las etapas complejas de salud que tuvo la Nata. Vamos a volver a la Casa de la Cultura. Gise, ¿ya hay confirmación del horario de inicio del velatorio? Sí, el inicio del velatorio va a ser esta noche, pasada las 22, y va a ser hasta las 2 de la mañana. Se van a cerrar las puertas y luego se abrirán por la mañana a las 8, hasta el mediodía, hasta las 12. Y a partir de ahí será el funeral, dicen, a un cementerio privado. Entonces, repetimos la información, a partir de esta noche ya velan y despiden a Jorge Lanata en la Casa de la Cultura. Y como también estamos trabajando en el Hospital Italiano Fito Esbriza, desde ahí se espera que en los próximos minutos sea el traslado, ¿sí? Así es, Erika, se está esperando que de un momento a otro sea trasladado el cuerpo de Jorge Lanata después de que se diera a conocer el horario, ¿no?, de su fallecimiento a las 15:20 horas después de haber estado internado aquí en este hospital durante 6 meses y medio. Ingresó el pasado 14 de junio para realizarse una serie de estudios de rutina, pero a partir de una serie de complicaciones que detectaron los médicos se decidió su internación. Jorge Lanata fue intervenido en 4 oportunidades aquí en el Hospital Italiano. Su esposa lo estuvo acompañando inclusive hasta las últimas horas de vida. Las últimas 72 horas fueron críticas. Una hemorragia que se desató este fin de semana, seguida por una suerte de infección masiva, determinó una falla multiorgánica que precipitó su muerte
a las 15:20 horas. Estamos esperando que de un minuto a otro personal de una cochería privada retire de este lugar el cuerpo y sea trasladado hacia la Casa de la Cultura para poder empezar con su despedida. Su última pareja, esposa, Elba Marcovecchio, que estuvo acompañándolo en el Hospital Italiano, ahora está en su casa, edificio que compartían, y ahí está Germán Condotto. Germán. Nosotros estamos atentos a este portón de rejas que ven ustedes ahí en el fondo, porque una vez que se abra es muy probable que salga Elba en dirección a lo que va a ser el velatorio de Jorge. Entendemos que las hijas de la Nata no están acá porque es conocida su distanciamiento con Elba Marcovecchio. Por lo que sabemos están cada una con sus madres, ¿no? Y van a ir por su cuenta, digamos, a este velatorio. Pero bueno, por lo que es la última esposa de la Nata está en el interior todavía de su casa, dentro de su departamento, acompañada por uno de sus hijos y familiares cercanos. Bien, seguimos trabajando en el lugar y también compartiendo la despedida que han hecho distintos personajes del espectáculo y periodistas que han tenido la oportunidad de trabajar con él. Y al que ves en imagen es Diego Leuco, junto a Jorge, despidiéndolo en las redes sociales. La última vez que nos vimos, escribió Diego, gracias por todo, por ir siempre al frente, por luchar siempre por la verdad y en contra de la corrupción, dice una parte, por armar grandes equipos, por respetar y dejarnos crecer. Ni más ni menos nos quedamos con esa palabra, ¿no? Con lo enorme y generoso que fuiste. Decís, Diego, te saludamos, buenas noches. Era un gran armador de equipos, ¿no, Diego? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Bueno, estamos como todos los que queremos mucho a Jorge, los que quisimos mucho a Jorge. Estamos todos hablando entre todos. Yo estuve un rato ahora en la radio, que ya no trabajo más ahí, pero me invitaron y obviamente me surgió ir y estar toda la tarde ahí con amigos, con gente que lo quiere, Jorge, charlando y un poco lo que todos destacamos es esto que decías vos de cada uno en su lugar, cada uno como le tocó, en el lugar donde le tocó, pero de haber recibido eso, una generosidad muy, muy grande de Jorge, de un tipo que fue muy importante para los medios, que tenía un rol enorme, un peso muy grande y al mismo tiempo una generosidad que tal vez no es tan común en los medios, insisto, una figura de esa relevancia, de esa magnitud, y todos coincidimos en eso, de que además de un tremendo profesional, tremendo periodista, un entretenedor, un showman, un tipo sensible, valiente, libre y un montón de palabras más, era una muy buena persona, muy atenta, estaba siempre mirando alrededor a ver qué nos pasaba, qué necesitábamos y que nos daba el espacio para ser nosotros mismos siempre, incluso cuando no estábamos de acuerdo con él o sobre todo cuando no estábamos de acuerdo con él, porque era un tipo muy libre, muy amplio, que no le tenía miedo a nada, a la disidencia, a la charla, al debate, al enriquecimiento y nada, fui muy feliz laburando con él, así que estamos todos muy tristes los que compartimos algún ratito con él, somos obviamente muy bendecidos por eso, pero también estamos hoy todos muy tristes. Diego, me haces recordar a cuando a él se le consultaba de qué le pasaba cuando le daba la oportunidad a la gente joven de quienes se rodeaba. Él decía, yo trato de que sean lo más ellos posible, incluso más de lo que ellos esperan de sí mismos. Esa visión que él tenía de los profesionales con los que se rodeaba y ayudaba a que sean reconocidos, ¿no? A que trasciendan. No sé si vos tenés alguno de esos momentos en que realmente sentiste que fue así, porque te escuchamos decir fue muy generoso. Bueno, quizás recordás algún momento en el que él te abre la puerta a esa gran pantalla que es cuando uno puede decir lo que piensa y mostrar realmente quién es, quién sos. Tengo miles de cosas para contar respecto a eso porque es una de las características más importantes de Jorge esas. Pero cualquiera que haya laburado con él, sobre todo en el último tiempo en la radio, todos coincidíamos, yo iba escuchando lo que cada uno decía, lo mismo que quería decir yo. Nunca, jamás te preguntaba de qué ibas a hablar, cómo lo ibas a encarar, qué ibas a hacer.
El tipo armaba equipo y confiaba en lo que estabas haciendo, y si veía que lo que habías hecho había sido hecho con profesionalismo, con buena leche, que habías laburado, el tipo salía a defender, salía a bancar, siempre bancaba a sus compañeros, siempre defendía lo que hacía, siempre lideraba lo que todos los que estábamos alrededor de él hacíamos, y eso ya es en sí un gesto de generosidad. Y después, con su estilo más divertido, más ácido, más haciéndose un poco el duro o el malo, no sé, cuando él no estaba, siempre me decía: vos conducí el programa, hacé lo que quieras, porque total, si yo no estoy, para mí el programa no sale al aire. Que por supuesto era una manera muy a lo Lanata de decir: hacé lo que sientas, hacé lo que te parezca. Y yo era muy chiquito y confiaba él en mí más que yo, en mí mismo en ese momento, como bien decías recién. Y esas cosas son muy inolvidables, porque un tipo tan enorme, tan grande, con tanto recorrido ya en ese momento, que te diga eso y que sientas que te cuida, que te protege, que te guía, de alguna manera es muy lindo, y laburar así también es más fácil, porque te sentís muy bien cuidado. Diego, independientemente de lo que nos suceda a los periodistas, ¿no?, a través de la figura de Jorge Lanata, ¿qué crees que nos deja a nivel cultural, Jorge? Bueno, a nivel periodístico, cultural, si querés, una manera de hacer medios que antes de que estuviese él o que llegara él no existía, en la tele, en la radio, en los diarios, en las revistas, en todo lo que él incursionó. Le puso su impronta, cambió la manera de hacer las cosas, se hacía distinto, desde que llegaba él era diferente, había siempre una vuelta de tuerca, siempre una mirada novedosa, moderna. Incluso cuando le iba mal, se jactaba de eso y lo contaba y lo celebraba, y nos decía a todos los que estábamos alrededor de él que nos animáramos a fracasar, y un montón de cosas que él fue creando, y que si él no hubiese sido quien fue, no existirían en la Argentina. Un periodismo de valentía, un periodismo de denuncia, un periodismo de investigación. Pero yendo, si querés, puntualmente a lo cultural, que es lo que vos decías, un tipo que en el último tiempo se había apasionado mucho por el arte, pero que, por ejemplo, llegaba un día y de la nada nos decía: lean poesía, brutos, con cariño, con ternura, no con mala onda, sino para meternos ese bichito de la curiosidad, de que seamos mejores. Todo el tiempo nos insistía para que leyéramos todo lo posible, que fuéramos al teatro, que viéramos películas, que fuéramos atentos y sensibles a lo que pasa culturalmente a nuestro alrededor, que no solamente nos intoxicáramos de cosas de la política. Él llamaba a esas pelotudeces que hablamos todos los días de política. Él decía que las cosas importantes eran el arte, el amor, la filosofía, y nos inculcaba mucho eso, y a mí me nutrió un montón, y le agradezco y le voy a agradecer toda la vida eso, porque a mí me ayudó un montón a encontrar ese interés por ese tipo de cosas, ese valor, ese amor por ese tipo de cosas que tienen que ver con cómo él nos proponía que lo hiciéramos. Diego, imagino que como él hacía, era su mejor manera de mostrar y hacer docencia. Todo esto que acabas de describir, de las cosas que él hacía, les pedía que hicieran, pero él hacía y mostraba que lo hacía. Entiendo que caló profundo en vos mismo también. Dejaste lugares muy importantes, seguros, desde lo que estabas haciendo, para innovar, para hacer cosas nuevas. ¿Ese es también un fiel relato o aprendizaje de lo que viviste y trabajaste con Lanata? 100%, 100%, y se lo dije alguna vez que hablamos en este último tiempo, no ya con la internación, sino algunos meses antes. Sí, él nos decía que había que animarse. Él decía que si vos no hacías algo por miedo a fracasar, eras un boludo. Y que si fracasabas no pasaba nada. Te levantabas y volvías a intentarlo. Y lo decía con naturalidad, y lo decía además con la autoridad que da haberlo vivido y haberlo experimentado y habérsela pegado un montón de veces y haber vuelto a empezar y haber salido y haber generado siempre cosas nuevas. Y siempre, cuando me fui incluso del programa de él y de otros lugares, siempre lo hablé mucho con él y charlábamos mucho y me aconsejaba mucho, y él entendía perfectamente que, como bien decís, esa manera de estar todo el tiempo buscando cosas nuevas o maneras nuevas de contar cosas,
todos le aprendimos de él y él era el mejor haciendo eso, encontrando cuál era la manera más entretenida, más fácil de entender, para que un tema que por ahí hablaban todos los periodistas, cuando lo hacía él hacía 30 puntos de rating. No era solamente por lo que contaba, sino por cómo lo contaba. Se animaba a mezclar periodismo y entretenimiento, que era algo que nadie hacía y que parecía imposible. Hizo todo, teatro, habló de historia, habló de corrupción, habló de la AMIA, habló del mismo, contó toda su vida. Hizo todo lo que quiso, vivió en su ley y la verdad que es un tipo que vamos a extrañar un montón. Diego, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un beso por allá. Gracias, hasta luego. Y estamos con Fito Esbriza en el lugar en donde estamos esperando que haya algún movimiento ya en los próximos minutos. Eso sería inminente, Fito. Así es, Erika, aquí sobre una de las salidas que tiene el hospital italiano, sobre la calle Perón, estamos esperando que se concrete el traslado del cuerpo de Jorge Lanata hacia la casa de Sepelios para poder ultimar los detalles que tienen que ver con su velatorio allí en la Casa de la Cultura. Estamos esperando que haya algún tipo de comunicado oficial por parte de las autoridades de este hospital y en ese momento volveremos a salir al aire. Y también estamos en directo con Germán Condotto en el lugar donde vivía Jorge Lanata. Germán. Nos confirman que Elba Marcovecchio bajó de su departamento hasta el playón de estacionamiento interno que tiene este palacio, así que entendemos que en cualquier momento ella puede salir de este lugar. Puede ser que lo haga desde este portón o de otras de las salidas, por ejemplo, la que está sobre calle Juncal, con destino, entendemos, hacia el lugar donde se va a hacer el velatorio de Jorge Lanata. Pero bueno, reiteramos entonces, Elba se estaría retirando de su departamento para salir de este lugar con destino al velatorio. Retomamos el contacto entonces en minutos. Y vamos a Alejo Santander, a propósito del lugar en donde ha formado tantos colegas y con quienes ha trabajado durante tanto tiempo, allí en Radio Mitre, Alejo. Sí, y todos dicen lo mismo, a todos les daba un lugar, su espacio, la posibilidad de crecer, siendo alguien tan grande, ¿no?, como lo que representaba Jorge Lanata. Todos destacan lo mismo y en esta Radio Mitre la onda expansiva de la noticia todavía se siente y vino a dar por tierra con lo que era la hoja de ruta de las próximas horas de la radio, que tenía mañana pautados programas que hoy están en revisión, porque claro, esta noticia genera consecuencias, genera la necesidad de hablar, la necesidad de escuchar y claro, más en la radio en la que él pasó sus últimos años. A pocos metros de la Plaza de Mayo, en la Casa de la Cultura, está Gisela Busaniche. Nos decías, Gise, hace algunos minutos nada más empezaron a llegar algunas flores y se espera un desfile de personalidades en el lugar donde estás. Sí, sabés que ya va llegando la gente, se va quedando detrás de las cámaras, cerca de la puerta, ¿no?, para despedir a Jorge Lanata. Va a ser pasada las 22 horas esto y a la noche será hasta las 2 de la mañana el velorio. Y a la mañana va a ser un poquito después de las 8 de la mañana, 9:30. 9:30 se van a volver a abrir las puertas, 11:30 se van a cerrar para las 12. El cuerpo de Jorge Lanata se ha trasladado al cementerio Campanario, Ciudad Jardín, en Florencio Varela, un cementerio, y allí va a descansar los restos de este gran periodista. Sin dudas va a ser un desfile de personalidades y de sus televidentes y oyentes también. María Julia Oliván lo ha despedido de manera particular a través de su Twitter. Lanata Love Forever. Dolor infinito en este primer día de mi mundo sin Jorge. Quisiera estar en Buenos Aires y salir corriendo a abrazar a la familia que quiero tanto. Un día de mierda para el periodismo y para todos los que lo queremos. Estamos en comunicación con ella, con María Julia. Gracias por este momento también particular, porque compartiste mucho tiempo, mucho trabajo y espacio de vida, entendemos, con él, María Julia. Hola, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. Sí, la verdad es que básicamente Lanata es mi maestro, es mi norte, es ese periodista que me inspiró en todo este camino, que tuvo la generosidad de ponerme al aire cuando traía una nota corriendo detrás de cámara para llegar al aire de Día D. Trabajaba yo en la revista y tenía 23, 24 años casi,
así, sin más, como decía de recién Diego, con generosidad me dijo, esta nota la hiciste vos, todo al aire, y me dijo, pasá y contanos. Y así fue como me dio esa oportunidad de ser yo al aire. Después, durante todo el tiempo que lo conocí, más allá de que tuvimos tiempo que estuvimos alejados y tiempo que estuvimos más en contacto, para mí siempre fue un referente. Los upgrades, digamos, de mi carrera son cuando Jorge empezó a dialogar conmigo desde otro lugar, no sé, o a entrevistarme o a preguntarme por cosas. Qué sé yo, cuando quedé embarazada, venía a contarme cómo es estar embarazada. Cuando lo tuve Antonio, bien. O cuando me enteré del diagnóstico, que me hizo un reportaje hermoso en Hora 25. Y bueno, me sentí muy acompañada, sobre todo en este tiempo, por él, con muchos consejos, con muchas conversaciones. Y bueno, ahora hace casi un año estábamos en ese último encuentro largo en su casa en Uruguay, que yo estaba también ahí de vacaciones. Y también, bueno, fue una tarde muy especial porque nunca había pasado 5 o 6 horas con él hablando, siempre eran encuentros más cortos y sobre todo cuando estábamos en familia. Y bueno, eso a mí me quedó como la despedida, aunque lo vi otra vez después, la despedida final, porque nada lo apuraba, porque estaba con ganas de conocer más, de jugar con Antonio, reírse con Antonio, sin apuros. Y bueno, es muy triste el día de hoy, como puse Por supuesto. ahí. Le pido perdón a todos los que no contesté porque estoy en un lugar estoy afuera, estoy en Miami y no pude parar de llorar porque me gustaría estar, o mi corazón está en esos lugares que ustedes están mostrando desde los móviles, ¿no? Y no puedo creer que se esté hablando de esta noticia, ¿no? Porque además... Porque para mí Jorge es todo vida, todo empuje, todo vamos para adelante y de pronto estamos escuchando la crónica, ¿no? de la muerte, así que es muy triste. Y la mejor forma de honrarlo es como lo estás haciendo vos, María Julia. Te mandamos un beso muy grande desde Argentina. Gracias, muchas gracias. Y les mando un beso a ustedes también. Un abrazo, Saludos. gracias. Hacemos la pausa, ya regresamos.